Buenas tardes, amigos hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y ya te quiero invitar a oír un momento la palabra que hoy se encuentra en Hebreos, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Hoy quisiera que reflexionáramos un momento con referente a la salvación y referente al pecado, ya que la Biblia nos enseña que la muerte llegó a nosotros producto del pecado. El que tenga pecado tiene que morir. Y es por eso que el ser humano está destinado a morir una sola vez y luego el juicio. Pero así también la Biblia nos enseña que Jesús vino a salvarnos del pecado. Y es por eso que el versículo del día de hoy nos habla y dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Somos todos descendientes de Adán y Eva, por lo tanto todos heredamos el pecado. Nacemos pecadores. Aunque nada malo hayamos hecho en la vida, el pecado mora en nuestros corazones, porque somos de la simiente carnal, somos de la simiente de Adán. Y es por eso que Jesús vino a este mundo. Muchos ignoran o no le dan la relevancia, la importancia a la salvación que Dios, que Jesucristo nos está dando, porque desconocen el pecado, no saben que nacen pecadores, no saben que después de la muerte se van a ir al infierno si no reciben remisión de pecados, si no creen en Jesucristo. Y es por eso que la meditación del día de hoy es importante. ¿Cuánto meditamos nosotros en Jesucristo y en la salvación? ¿O cuánta importancia le damos nosotros a la venida de Jesucristo? ¿Acaso para ti es simplemente una historia mal contada? ¿O es un mito? ¿O no puedes creer que todo el universo y todo lo creado y aún nosotros nos hizo Dios? ¿O crees que de alguna forma espontánea se creó todo y todo funciona a la perfección para que nosotros podamos vivir? La gravedad, el aire, el agua, los alimentos. ¿Crees que el hombre evolucionó de algo? ¿Cuánto por miles y miles de años el ser humano ha existido? Y a nadie le ha salido un tercer ojo, o le ha salido alas, así como algunos creen que el ser humano evoluciona físicamente. Dios creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Y cuando nos creó con un propósito. Ya que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, conoce desde los orígenes de los universos hasta el fin de este. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
cosa que nosotros no podemos saber de ninguna manera. Pero Dios sí lo conoce. Y porque nos conoce, porque Él nos creó, y porque Él envió a su Hijo a vivir nuestra vida carnal, Él entiende perfectamente nuestras condiciones y nuestras debilidades. Sabe de qué somos carentes y así también sabe por qué somos débiles e insuficientes. Por eso Jesús vino a este mundo a vivir nuestras tentaciones, a vivir nuestras debilidades, pero sobre todo esas cosas nos vino a salvar del pecado. ¿Quién habla de pecado en estos tiempos? Y no es una cuestión de moda, no es una cuestión que ya pasó, es una cuestión permanente, ya que todo lo que salga de la carne o todo lo que nace de la carne nace con pecado, porque somos simiente de Adán y Eva. Y es por eso que es necesario que el Evangelio se predique y se traspase a las nuevas generaciones, para que todo el mundo llegue al conocimiento de la palabra de Dios y sea Dios salvando a toda la humanidad y dando la redención que nosotros necesitamos para librarnos del pecado. Aunque nada malo hayas tú hecho en toda tu vida, pero aún así el pecado mora en tu corazón. Y si nada malo has hecho es porque Dios te ha librado y ha tenido misericordia de ti. Pero las circunstancias de la humanidad, basta observar cómo está el mundo de corrompido, de lascivo. No hay pudor, no hay honestidad, no hay dignidad muchas veces. Las mentiras abundan. La maldad ha aumentado mucho. Porque el ser humano cada vez se ha ido alejando más de Dios y se ha ido entregando a sus propios deseos carnales y a sus propias concupiscencias. El ser humano necesita de Dios, pero necesita también conocerse. Si el ser humano no se conoce a sí mismo, no va a poder acercarse a Dios, ni mucho menos poder conocer a Jesucristo y darle la importancia y la relevancia que Jesús debe de tener en nuestras vidas, para poder valorar el Evangelio y así también conocer los planes que Dios tenía para nosotros. Dios todo lo sabía. Dios primeramente creó los ángeles y luego nos creó a nosotros. Y dentro de los ángeles estaba Satanás, el cual se corrompió. Y a través de él llegó el pecado a nuestras vidas. Como nos dice la Escritura el día de hoy, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Satanás tenía el imperio de la muerte, porque a través de él, de sus engaños, de sus mentiras, entró el pecado a la humanidad. Y es por eso que Satanás trabaja en la humanidad y trabaja en la carne. Por eso que Dios no busca adoradores carnales, sino busca adoradores en el espíritu y en verdad, ya que todo lo que salga de la carne está corrompido producto del pecado, producto de esa semilla pecaminosa que Satanás sembró desde el principio de la creación, a través de Adán y Eva. Es importante también conocer
y entender que si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, nada somos. No importa cuán bueno seas en este mundo o cuán bueno la gente te crea a ti en este mundo. De nada vale los aplausos o las felicitaciones del mundo, porque el que da remisión de pecados es Dios. Y es a Él hay que darle cuenta. Y es por eso es que Dios se ha encargado aún de dejarnos su palabra. Él la ha cuidado hasta estos tiempos y la ha hecho llegar a nuestras manos intacta. Y gracias a la fidelidad de muchos hombres que creyeron en Dios y protegieron las Escrituras cuando aún Satanás las quería destruir. Y es por eso que muchos papiros antiguos fueron encontrados en cuevas, en lugares aislados, producto de las persecuciones que sufría el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios que recibía a Jesucristo en su corazón y lo ponía por primero, que conocía su verdadera esencia fundamental, su naturaleza humana, que creía y sabía que lo que es el pecado, y sabía que si no recibía remisión de ellos, se iba a ir al infierno. A eso vino Jesús. Y por eso que Dios Padre envió a su Hijo a este mundo, a salvar a su pueblo del pecado. Por eso que Jesús significa el Salvador. Y por eso que es necesario escudriñar las Escrituras, porque ahí nos damos cuenta del plan de salvación que Dios tenía a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que Jesucristo se convirtió en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Y es por eso que el Espíritu Santo es aquel que atestigua, es nuestro testigo de la salvación que Jesús nos ha dado. He ahí la importancia de estar en verdad y conocer las Escrituras para poder recibir la remisión de pecados y así también el Espíritu Santo. Porque ese va a ser el mayor testimonio que nosotros vamos a tener, que somos hijos de Dios y somos hechos nuevas criaturas, ya que la muerte no nos va a gobernar, ya que Jesús se encargó del pecado, porque tomó nuestra apariencia física, vino carne y sangre, y vivió nuestras debilidades y vivió nuestras insuficiencias, pero aún así Satanás lo quiso tentar y en nada fue tentado y cumplió los propósitos y el plan que Dios tenía para él. Se ofreció a sí mismo como sacrificio, como el sumo sacerdote celestial que vino a este mundo a cumplir la voluntad de Dios. Entregó su carne y su sangre para salvar a la humanidad, ya que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y aquellos que tengan pecado tienen que dar la paga. Por eso que Jesús vino a entregar su carne y su sangre y morir por nosotros, porque esa es la paga del pecado, y es por eso que en el Antiguo Testamento los que tenían pecado sacrificaban animales en lugar de morir ellos. Así Dios demostraba su amor a su pueblo y así también Dios muestra su amor a todo el mundo al enviar a su Hijo a este mundo pecaminoso. Jesús vino, se encargó del pecado y venció allá en el madero de la cruz, venció a Satanás con su muerte. Pero para poder vencer a Satanás allá en el madero de la cruz, Jesús tuvo que ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el último sumo sacerdote terrenal de la genealogía de Aarón. Y como Dios mandó que Aarón y su descendencia tendrían el sacerdocio perpetuo. Y Aarón una vez al año imponía las manos sobre el animal y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel.
Y así pasaban todos los pecados del animal, del pueblo de Israel, al animal. Y como la paga del pecado es muerte, y ya Aarón había impuesto sus manos sobre la cabeza del animal, el animal tomaba los pecados, pasaban los pecados del pueblo de Israel al animal, y el animal tenía que derramar su sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entender ese principio de salvación, la ley de remisión de pecados, es importante para nosotros. Porque Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. ¿Y qué ley cumplió? La ley de remisión de pecados. Así como Dios Padre había determinado que su Hijo nos iba a salvar, así Jesucristo nos salvó. Y por eso que el Padre, en el momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, declaró por sus bocas: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque conforme a las Escrituras, conforme al plan y la voluntad de Dios, Jesucristo estaba actuando y estaba cumpliendo sus propósitos aquí en la tierra, que era tomar el pecado de la humanidad y entregarse a sí mismo como sumo sacerdote, como el Cordero de Dios, y librarnos a todos aquellos que creemos en Jesús del pecado y de la muerte. Porque los que moremos en la carne en algún momento, no vamos a ver la muerte espiritual, porque vamos a ir al reino de los cielos, donde está Jesucristo, donde está el Dios Padre y el Espíritu Santo. Y así también aquellos que no reciban a Jesucristo como su Salvador, ellos van a sufrir la muerte carnal y la muerte espiritual, que es el infierno. Y esa es la importancia, el por qué nosotros tenemos que predicar y el por qué tenemos que enseñarle a todo el mundo que crean en Jesucristo, que sepan qué es lo que es el pecado, que reciban remisión de él y que caminen conforme a la voluntad de Dios. Es muy importante que todo el mundo escuche de Jesucristo. Y es por eso que hoy hago un llamado a que todos, creyentes y no creyentes, mediten en sus propias vidas. ¿Sabes tú dónde Jesús tomó los pecados? Conforme a las Escrituras. ¿Sabes tú por qué tenía que morir allá en la cruz? ¿Sabes tú por qué Jesús tenía que levantarse de entre los muertos? ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Y crees en Dios Espíritu Santo? ¿Los conoces? ¿Conoces el Evangelio del agua y del Espíritu, el cual Jesús le declaró a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo de agua y espíritu para entrar al reino de Dios? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Conoces la justicia de Dios? Son muchas cosas que el creyente debe de meditar en sus propias vidas. Y el no creyente también. Y escudriñar, aprender, creer. Porque de esa forma vamos a vencer a la muerte. Y Satanás ya no tendrá dominio sobre nosotros, producto del pecado. Ya que gracias al plan de salvación que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Las cosas viejas pasaron, ya todas las hizo nuevas en Jesucristo. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todas las personas están sujetas desde el momento que nacen, están sujetas y destinadas a la muerte, producto del pecado, a esa servidumbre, a servirle a Satanás. Pero Jesús vino a este mundo, vino en apariencia humana y tomó nuestros pecados en su propia carne y los llevó al madero de la cruz y dio la paga por ellos. Y se levantó entre los muertos, y así Jesús nos libró del imperio de la muerte. Y así se convirtió en nuestro Salvador. Y es por eso que hablamos de Él y predicamos de Él. Y es por eso que nosotros anhelamos que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, que se vuelvan a Jesús, que dejen las fábulas, que dejen las malas enseñanzas, ya que toda la humanidad necesita de Jesucristo y todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Todo está en la mano de Dios. Y nuestras vidas así también le pertenecen. Es tu decisión si confías en Él o crees en Él. Pero en todo ello nosotros tenemos que conocer nuestra condición humana y conocer el plan de salvación. Te invito a meditar en la creación, en nuestra existencia, en Jesucristo. En la Biblia. ¿Por qué Dios nos dio su palabra? ¿De qué otra manera nosotros conoceríamos el pecado? Es gracias a las Escrituras que nosotros sabemos y hablamos qué es el pecado. Como así también sabemos y conocemos a Jesucristo y la salvación que nos dio. Es importante que todos nosotros aceptemos a Jesús y conozcamos el Evangelio del agua y del Espíritu, ya que a través del agua y del Espíritu podemos entrar al reino de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde y así también permita que cada uno de nosotros meditemos en su palabra y nos volvamos a Dios de corazón. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, esperando que cada uno de nosotros nazca en su corazón y el deseo de buscarte. Pone vida eterna en cada corazón, mi Señor. Y bendiga a todos aquellos que van a oír esta predicación. Seas tú obrando en todo lugar, mi Señor, donde haya necesidad, donde haya comezón de oír de tu palabra, seas tú ahí obrando. Y echa fuera todo lo que estorbe, Padre mío, tu gloria.
Reprendo a Satanás en el nombre de Jesucristo. Y seas tú glorificándote en todo tiempo, Padre Santo. Gracias por esta bendición. Bendiga a mi ciudad donde yo vivo, bendiga a mi familia, bendiga a mi país, como así también a todo el mundo. Destruye todo engaño, toda mentira y toda mala enseñanza en el nombre de Jesús. Y que tu verdad sea predicada en cada rincón. Que tu evangelio santo sea predicado en cada rincón, para que tú seas glorificándote en aquellos que van a creer. Gracias por esta bendición, mi Señor, y levántanos revestidos de tu gracia. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, bendiciones y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.